Y quiero que busque ahí conmigo en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 2, verso 40 al 42. Leemos la palabra del Señor. Y con otras, dice, muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban, dice, ¿en qué cosa? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Oramos al Señor. Padre, gracias porque tengo la oportunidad de predicar, de compartir de tu palabra. Señor, derrama gracia sobre mi vida para poder hablar, Jesús, la verdad de tu palabra. Que sea ella, Señor, guía, alimento, sustento a nuestras vidas. Tú nos hablas, Señor, y levantas nuestra fe por medio de tu palabra. Corrige, Señor, la dirección de nuestros pasos por medio de tu palabra. Ella nos sostiene, nos sustenta. Siempre necesitamos, Dios, el consejo de tu verdad sobre nuestras vidas. Señor, dame gracia, favor para predicar en esta hora. Dependo totalmente de ti, Señor. Es tu gracia sobre mi vida, Señor, lo que necesito para poder hablar con autoridad, con denuedo, la verdad de tu palabra. Me declaro, Jesús, totalmente dependiente de ti, Señor. Úsame para tu gloria, Jesús, en tu nombre, Señor. Amén y amén. Le da un aplauso ahí a la palabra del Señor. Gracias, Jesús. Espero ahí que la voz no me traicione porque no he predicado hace tiempo. Pero si no, lo pasa ahí por alto. Puse como título a este mensaje: manteniendo el fuego encendido. Así se titula este mensaje. Y quiero comenzar ilustrando un poco en qué momento estamos o qué es lo que acabamos de leer. Lo que acabamos de leer se considera el inicio de la iglesia. Acaba de descender el Espíritu Santo, es una forma de decirlo, sí, es una forma de expresarlo, pero lo cierto es que el Espíritu Santo ha sido derramado sobre los apóstoles, los discípulos y sobre todo los varones y mujeres que esperaron la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Se cree que fueron alrededor de 120 personas las que vivieron ese momento. Eso es lo que acabamos de leer, pero posterior a ese hecho sobrenatural en que hablaron en otras lenguas, en que fueron bautizados y muchos pensaban al ir a ver, observar lo que estaba sucediendo, que estaban borrachos, llenos de vino. Sí, muchos pensaban que algo extraño estaba pasando, fueron a ver ahí por curiosidad. En medio de aquello es Pedro quien toma la palabra, el apóstol Pedro, y comienza a predicar y a dar contexto escritural a todo lo que ahí estaba sucediendo. Eso es justamente el final de lo que acabamos de leer. Es en medio de esa predicación donde Pedro finalmente hace un llamado al arrepentimiento, a la conversión, a volverse a Cristo y a reconocerlo como el Mesías. Y eso es los versículos que nosotros acabamos de leer. Y después de esa predicación dice, y de ese mover espiritual sobrenatural, casi 3,000 personas aceptan a Cristo, pasan a formar parte de la iglesia y ahora la iglesia comienza a funcionar. Fueron bautizados y fueron añadidos a la iglesia del Señor. Amén. Ese es el contexto. En esa parte estamos parados. Pero después de ese mover espiritual, después de esa llenura, después de ver todo lo sobrenatural, viene la pregunta: ¿cómo mantenemos el fuego encendido?
porque el que enciende el fuego en el corazón del hombre es Dios, es el Señor. Eso no es una obra humana, no lo podemos hacer nosotros. Eso es una obra que hace el Espíritu Santo en el corazón del hombre. Él viene en su bendita gracia y nos convence de nuestra necesidad de Cristo. Entramos a la fe, creemos en Jesús como nuestro Salvador y comenzamos a entender cosas espirituales que antes de encontrarnos con el Señor no entendíamos, nos parecían una locura, nos burlábamos de la fe, de los canutos, pero una vez que nos encontramos con Cristo, Él enciende nuestro corazón y comenzamos a caminar con el Señor. Amén. Pero ahora tenemos una responsabilidad. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Que el fuego del Espíritu Santo no se apague en nuestro corazón. Amén. Él enciende el fuego, Él nos visita, Él nos convence, Él hace la obra de santificación, Él hace la obra de redención, Él nos bautiza, nos llena de su gracia, pero ahora nosotros tenemos una responsabilidad, que ese fuego no se apague. Amén. Que se mantenga encendido, que el fuego continúe encendido en nuestros corazones. Yo cuando era muy niño vi una película cristiana que me traumó. Voy a contar un trauma de niño evangélico cristiano. La película se trataba del arrebatamiento. Y me la pusieron, creo que fue en una escuela dominical. Acá, dice la Tracy, arriba. Y nos pusieron la película. La película básicamente era que la gente estaba feliz en su día y desaparecía. Y eso no era lo que me traumó, que eso ya era fuerte para un niño de unos 8 o 9 años. Sino que habían una serie de niños que se quedaron. Entonces los niños querían ser salvos. Ese era el contexto. Imagínense la película que nos pusieron. Los niños querían ser salvos. Entonces no querían negar a Cristo y se iban a vivir como a las montañas. Y allá se vivían en cuevas y aprendían a sobrevivir hasta que viniera el Señor definitivamente y ellos no negaran su fe. Pero eso se me quedó a mí grabado como niño. Entonces a veces yo estaba jugando y dejaba de oír ruido en mi casa y corría a ver si mi mamá estaba. Mi mamá es testigo, yo decía, ¿mamá está? Sí, acá estoy, Eduardo, ¿dónde voy a estar? Me decía, si estoy en la casa, ¿a dónde me voy a ir? Porque yo como dejaba de escuchar ruido, dije, se fueron. Y me quedé. Lo que hizo que me obsesionara por ver programas de supervivencia. De verdad. Usted no cree, pero de verdad, me obsesioné en ver programas de supervivencia. Entonces tenía una obsesión con saber cómo se podía prender fuego sin fósforos. Por eso esta historia. Porque ahí aprendí algo en el programa de supervivencia. Que es muy difícil encender en fuego. Muy difícil. Pero una vez encendido, lo más difícil es mantenerlo encendido. Porque para poder sobrevivir no solo necesito fuego un día, un momento. El fuego tiene que permanecer encendido todo el tiempo. Y eso implica toda la noche, hacer vigilias, alimentar el fuego, porque si se apaga el fuego va a ser muy difícil volver a encenderlo. ¿Qué quiero ilustrar con esto? Que la naturaleza del fuego es que tiende a apagarse, no a encenderse aún más. Por eso una vez que Dios encendió nuestro corazón con su bendito fuego, debemos de cuidar esa obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. Y debemos de hacer que ese fuego esté encendido continuamente. ¿Por qué? Porque esa es nuestra parte, nuestra responsabilidad. Es aún más demandante que el fuego permanezca encendido. Se necesita en lo natural leña para que el fuego permanezca encendido. Pero en la vida espiritual se necesita perseverancia. Dice el texto, y perseveraban. Es decir, se mantenían firmes.
frente a la adversidad, firme frente a la persecución, se mantenían firmes en lo que habían creído. Y si algo necesita el creyente es permanecer firme en el Señor. Permanecer siempre creyendo en la verdad y en las promesas de Dios. Esto no es una actitud pasiva. Esto se trata de resistir y mantenerme activo aún en medio de la adversidad y de la prueba. Así lo dijo el Señor: el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que permanece, el que está, el que se compromete, el que activamente busca las cosas del Espíritu y no da lugar a la obra de la carne en su vida, en su corazón. La palabra nos llama a perseverar, a mantenernos firmes. Dios enciende el fuego, pero la obra del Espíritu Santo sí está ahí continuamente hablando a nuestras vidas. No dejemos que ese fuego se apague, sino que ese fuego permanezca encendido. Ahora, ¿cómo esa iglesia que nació en el fuego del Espíritu Santo se mantuvo llena del Señor? Bueno, de lo que acabamos de leer se desprenden tres verdades. Lo primero es que la palabra del Señor es la leña que alimenta el fuego en el corazón del creyente. Esa es la leña, la palabra. Dice la Escritura que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Pedro no se quedó solo en la manifestación sobrenatural de lo que ahí había ocurrido. Inmediatamente predicó la palabra. Muchos quieren solo la emoción de lo que sucede en un culto, pero la emoción sin un fundamento escritural se apaga. Si usted se queda solo con lo que vivimos en un culto, que puede ser hermoso, maravilloso, alabamos, adoramos, nos quebrantamos, somos llenos del Señor, pero si yo no lo alimento con la palabra, eso se va a terminar apagando. Porque es la palabra la que despierta la fe en el corazón del hombre. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Los que vinieron ahí curiosos y pensaban que estaban como medio curados se encontraron con Pedro, que les dijo: esto que están viendo se explica a través de la Escritura. Esto es lo que profetizó Joel, que en los postreros días el Espíritu Santo se derramaría sobre toda carne. Y comenzó a predicarles y les comenzó a hablar acerca de Cristo. Y les dijo: Él es el Mesías, el que ha venido, el que era prometido por Dios. Él vino, murió, resucitó y volverá. Y muchos dice que lo oyeron, se quebrantaron de corazón al oír la palabra. Y le dijeron a Pedro: ¿qué debemos de hacer para ser salvos? Y ahí es donde Pedro les dice: arrepiéntanse cada uno de ustedes y bautícese en el nombre del Señor para que sean salvos y puedan recibir también el don del Espíritu Santo. Es la palabra la que despierta la fe en el corazón del hombre, y es ella la que convence de pecado, y es ella la que empieza a transformar al hombre. Produce verdadero arrepentimiento, afirma nuestra fe, afirma nuestro corazón, y más aún nos sostiene en medio de la adversidad. Todo eso hace la palabra. Por eso la palabra es la leña que enciende aún más el fuego en el corazón del hombre. Así lo dijo Jeremías: tu palabra es como un fuego que está hasta mis huesos. Traté de sufrirla, pero no puedo, porque tu palabra llegó hasta lo más profundo de mi ser y es un fuego que yo no puedo contener. Eso hace la palabra. Cuando usted está en momentos de adversidad, cuando está en momentos de debilidad espiritual, viene la palabra. El Espíritu Santo trae la palabra a nuestra mente, a nuestro corazón, y somos levantados, encendidos y fortalecidos por medio de la palabra del Señor. Porque esta enciende nuestro espíritu. La palabra no apaga el espíritu. Muchas veces se enseña que estudiar la palabra apaga el espíritu. Eso es una enseñanza errada. Es que si estudias teología te vas a poner cabezón y ya no vas a tener fe y no vas a creer en lo sobrenatural de Dios.
Eso no tiene que ver con la palabra, eso tiene que ver con el corazón. ¿Sí? Si usted estudia la palabra con el corazón correcto, su espíritu se va a encender. Si usted tiene motivaciones incorrectas para estudiar la palabra, lo único que va a revelar la palabra es lo que había antes en su corazón y que no ha sido sanado por Dios. Porque hay gente que estudia la palabra para enseñorearse de otros, para mostrar orgullosamente cuánto sabe. Al contrario, cuando yo estudio la palabra, esta me desnuda delante de Dios y en vez de enorgullecerme, me lleva a una humildad total delante del Señor, porque reconozco cuánto necesito de Él. La palabra es esa leña que enciende el corazón del hombre. Si dejamos la palabra, el fuego se debilita. Recuerde siempre eso. Ahora que vemos por televisión cómo bombardean distintas ciudades, usted lo puede observar. Y escribiendo acerca de esta predicación me acordé de un hombre en la Segunda Guerra Mundial llamado Winston Churchill, si es que no me equivoco. Y en medio de los bombardeos de Alemania contra Inglaterra, hacía grandes discursos a través de la radio y levantaba, dice, el espíritu de la gente, la moral de las personas, de que Inglaterra no se iba a rendir. Y es uno de los discursos más conocidos en la historia. Y una de las frases más conocidas es pelearemos en las plazas, pelearemos en las calles, pelearemos en las playas, pero no nos vamos a rendir. Y ese hombre, a través de la palabra, logró levantar el espíritu de la gente y que ellos resistieran estos bombardeos y la amenaza de la invasión nazi. ¿Cuánto más las palabras de Cristo no van a levantar nuestro espíritu si estas son verdad y vida para nosotros? Si yo me alimento de ellas, mi espíritu será levantado, mi fe será afirmada, porque sus palabras no son las palabras de un simple hombre, son promesas de vida eterna para nosotros. Él dijo, voy a preparar moradas para cada uno de nosotros. Si no hubiera, dice, les hubiera dicho, pero no, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo voy a preparar moradas para ustedes. Y yo lo creo con todo mi corazón. Yo me voy con el Señor. Si Él no viene antes, yo me voy con Él. Pero sé que ahí está mi morada y que Él la está preparando y que llegará ese día en que lo veré cara a cara. Yo anhelo ese día. Dijo Pablo, el que sufre con Cristo también reinará. Y esa es una promesa. Levanta nuestro corazón. Puedo sufrir adversidad, contratiempo, dolor propio de esta vida, pero sé que no estoy solo, que Cristo está conmigo y que llegará el momento en que seré completamente redimido y reinaré con el Señor. Todas esas verdades levantan y alimentan el corazón del creyente. Amén. Segunda verdad, la comunión. Los leños juntos arden más que un leño solo. Necesitamos la comunión. Dice la palabra que perseveraban en la comunión. Un leño solo se va a apagar. Cuando los juntamos comienzan a arder juntos completamente. Yo cuando fui a estudiar al IBRP, parte de lo que hace el IBRP, el Instituto Bíblico en Argentina, es precisamente que es interno. Estamos ahí, convivimos con otros. Yo fui en un tiempo de prueba, sí, porque en mi pieza éramos 12, más o menos, y en algún momento éramos 14. Y era una pieza pequeña, imagínense como una cárcel, así era el IBRP. Convivíamos, aprendimos ahí el carácter, la convivencia, el soportar a otros, amar a otros a pesar de su diferencia cultural, de costumbres, de todo. Pero también nos nutrimos de los sueños de otros. Y escuchábamos a otros lo que el Señor hacía. Yo tenía 2 compañeros, ambos eran barras bravas antes de Cristo, dirigentes de barras bravas. Cuando yo los vi eran enormes, los dos eran muy gorditos, así gigantes, todos tatuados.
Y abrí la puerta y ellos eran mis compañeros de habitación. Yo tenía 17 años, ellos eran grandes ya, deben tener 27, 28. Y eran de equipos contrarios, más encima. Pero estaban ahí en la misma pieza. Pero cuando uno los escuchaba, cómo se convirtieron, lo que el Señor hizo en sus vidas y la pasión con la que esos hombres predicaban y salían a evangelizar, eso alimentaba la fe y levantaba el corazón inmediatamente. Porque era loco por predicar. Salíamos, yo los acompañaba, yo estaba acostumbrado, ya estoy curtido, soy hijo evangelista. Se subían a los trenes, le hablaban a todo el mundo, no tenían temor, vergüenza alguna por predicar, por contarle al mundo que Cristo había transformado sus vidas. Que antes se colgaban ahí de las rejas en los estadios, iban de gira con el equipo de fútbol, se agarraban a los tiros dentro del estadio, pero ahora Cristo había salido a su encuentro, iban a dar su vida por predicar el evangelio. Eso levanta la fe. No era solo estudiar la teología, era la comunión de unos con otros lo que comenzaba a formar el carácter, lo que comenzaba a formar la pasión de lo que significa servir y seguir al Señor. La iglesia es el lugar donde debemos de tener esta comunión unos con otros. Ese es el diseño de Dios. Dios creó la iglesia para que la vivamos en comunidad y ahí sea nuestra fe potenciada, alimentada por otros. Yo necesito escuchar lo que Dios ha hecho en la vida de mi hermano y de mi hermana, para que mi fe también sea fortalecida por medio de la obra de Dios en la vida de otros. Porque si me aíslo, todo lo que el Señor ha puesto en mí se va a comenzar poco a poco a apagar. En medio de la iglesia soy corregido. En medio de la iglesia soy animado. Pero la iglesia también me sostiene, me protege en situaciones donde espiritualmente estoy vulnerable. Todo eso se logra por medio de la comunión dentro de la iglesia del Señor. Lo enseña así la palabra. Dice que Priscila y Aquila, un matrimonio, llegaron a la ciudad de Éfeso, libro de los Hechos, y encuentran a un hombre que predicaba fervorosamente la palabra llamada Apolos. Pero dice que al oírlo algo faltaba en la vida de este varón. Enseñaba, pero algo faltaba. Faltaba aún la plenitud de la obra del Espíritu Santo y ciertas doctrinas debían de ser afinadas, pulidas. Lo llaman aparte, dice la palabra, y en intimidad le comienzan a explicar más profundamente el Evangelio, el camino del Señor. Eso se logra en medio de la iglesia. Así que no viva su fe solo, aislado. No sea solo alguien que asiste a la iglesia, involúcrese en la iglesia profundamente, porque el aislamiento espiritual siempre es peligroso. Si nadie sabe que usted viene, nunca conversa con nadie, no se integra a la comunión de la iglesia, y un día algo sucede en su vida y usted se ausenta, ¿quién va a decir mi hermano, mi hermana no ha venido? Cuando usted tiene comunión con otro y usted deja de venir, alguien lo va a llamar, alguien lo va a ir a buscar. Si usted pertenece a algún ministerio dentro de la iglesia y usted deja de participar, lo van a llamar y van a decir, ¿qué pasa? ¿Por qué no has venido? ¿Qué pasa contigo? Te veo distante, ¿qué sucede? Y son momentos donde uno es sostenido por la iglesia del Señor. Pero para eso usted es el que debe de dar el paso de integrarse profundamente a la comunión de la iglesia. Amén. Tercera verdad, la oración. Perseveraban en tres cosas, así lo dice la palabra. La tercera de ellas es la oración. Si la palabra es la leña, la oración es el oxígeno que alimenta el fuego. Sin oxígeno no hay fuego. Por eso cuando uno prende un fuego, lo primero que hace es soplar. Si usted ha hecho asado en su casa, lo primero que uno hace cuando ya prendió un poquito, empieza a soplar despacito. Después más fuerte para que el fuego se avive.
La palabra es la leña. La oración es ese oxígeno que hace que el fuego se avive. Perseveraban en la oración. Ellos habían ya sido llenos del Espíritu Santo, habían visto milagros sobrenaturales, tenían incluso a los apóstoles enseñándoles la palabra, pero aún así perseveraban en la oración. Nada reemplaza mi intimidad con Dios. La llenura del Espíritu Santo no reemplaza mi comunión continua con Dios. Una predicación que alimenta mi fe, que me levanta, no reemplaza mi vida de oración. El mover que yo puedo vivir los domingos cuando adoramos juntos y es maravilloso, no puede reemplazar mi intimidad con Dios. Porque eso es un momento, un tiempo. Pero llega el día lunes y ahí ya no están todos los hermanos juntos acá cantando, no están aún tocando el teclado. No, estoy yo y el Señor. Y ahí mi vida espiritual se sostiene por esos tiempos que yo tengo con Dios. Amén. Oraron, dice, y permanecieron firmes en el Señor. El libro de los Hechos nos muestra a un hombre llamado Cornelio que hacía limosnas y oraciones, dice, delante del Señor. Y esas oraciones, dice la palabra, subieron delante de Dios como un testimonio de que él era un hombre piadoso. Y esas oraciones hicieron que su casa se abriera a la visita del apóstol Pedro, quien fue a predicar acerca de Cristo. Y mientras estaba predicando, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Las oraciones tienen importancia. Es algo que yo debo de cuidar y de cultivar siempre. La oración abre los cielos a favor de mi vida. Debo de tener esa comunión diaria con el Señor. La oración mueve la mano de Dios, mueve el corazón de Dios a misericordia. Hay un rey en el Antiguo Testamento llamado Ezequías, quien viene el profeta Isaías y le dice: ordena tu casa porque vas a partir. Y dice que él se quebranta y ora al Señor. Y mientras Isaías va caminando para salir del palacio, Dios le habla y le dice: vuélvete y habla con el rey, porque él ha orado y yo he sido movido a misericordia. Y dile que le daré 15 años más de vida. Vuelve Isaías y le dice esto al rey. La oración mueve el corazón de Dios. Pero para eso yo debo de hacerlo continuamente. Continuamente busco al Señor, oro con Dios. Porque sin comunión con Dios no hay una revelación viva, fresca y nueva sobre mi vida. Si quiero mantener encendido el fuego del Espíritu Santo, debo de amar la palabra, tener comunión y tener tiempos de intimidad profundas con el Señor. Esa es la forma en que el fuego del Espíritu Santo no se apague en el corazón del creyente. 3 verdades muy sencillas, pero que si usted las pone en práctica, su vida espiritual va a comenzar a crecer. Dice el texto al final de lo que nosotros leímos, que el Señor, dice, añadía cada día a los que habían de ser salvos. ¿Quién añadía? El Señor, Dios. No dice que ellos añadían, Dios añadía. ¿Por qué? Porque era una iglesia que estaba alineada con la palabra, la comunión y la oración. Dios añade cuando el fuego permanece en nuestras vidas. Nuestra tarea no es producir crecimiento, nuestra tarea es perseverar en el Señor y Él añade todo lo que nosotros necesitamos. Así lo enseña la palabra. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán. ¿Quién añade? El Señor. ¿Qué hago yo? Yo busco, yo amo su palabra, yo oro, yo persevero, yo me congrego, yo tengo comunión. Y Él es el que añade. ¿Añade qué cosa? Lo que yo necesito. Me da fortaleza frente a la adversidad. Me hace conocer nuevas personas. Me hace caer en gracia. Hay milagros del Señor a favor de mi vida. Hay recursos que Dios tiene para mí. Hay crecimiento espiritual para mi vida. Pero yo no puedo dejar que el fuego se apague en mi corazón.
Dios encendió el fuego, nosotros lo alimentamos. Cuando el fuego permanece, Dios añade favor a nuestras vidas. El problema no es que Dios haya dejado de encender el fuego. El problema es que hemos dejado de alimentarlo. No es que el Espíritu Santo no se mueva hoy como se movía antes. Es que algunos ya no perseveran como antes. Hay personas que antes ardían y hoy ya no arden con la misma intensidad por el Señor. Hay hermanos que antes lloraban al pasar al altar. Hoy empiezan a la 1:30 a mirar el reloj. Tengo hambre, me quiero ir para la casa. Antes anhelaban congregarse, esperaban que fuera viernes para llegar a la casa del Señor. Hacían horas acá caminando en el centro. Hoy hay diferentes excusas para no venir y no estar en la casa del Señor. Antes orábamos horas, hoy difícil que se llegue a aquello. El fuego no se apaga por falta de poder, se apaga por falta de perseverancia. Si el fuego se está apagando en mi vida, no es culpa del Espíritu Santo, es mi responsabilidad. Es que falta leña, es que falta comunión, es que falta oración. Dios sigue siendo el mismo y el Espíritu sigue siendo el mismo y la palabra sigue teniendo el mismo poder hasta el día de hoy. Lo que falta entonces es la disposición de nuestro corazón. La pregunta es, ¿vamos a dejar que el fuego se apague o vamos a volver a alimentarlo? Y eso depende de cada uno de los que estamos acá. O que el fuego se apague o que el fuego se avive. Yo he compartido 3 principios muy sencillos, pero muy profundos para la vida del creyente. Amar la palabra, tener comunión y tener tiempos de intimidad con el Señor. Hechos capítulo 4. Son perseguidos, son amedrentados y lo que buscan es que el Señor los llene de su presencia. Acababan de haber vivido el Pentecostés, llenos del Espíritu Santo. Pero en Hechos capítulo 4 son amenazados y los apóstoles se juntan, dice, junto a toda la iglesia. Recitan la palabra, la escritura y después de eso dice, oran para ser llenos y fortalecidos por el Señor. Y el lugar, dice, en el que estaban tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban, dice, con denuedo la palabra del Señor. Y muchos, dice, eran convencidos y se convertían a la fe. Hoy es una oportunidad para que el fuego del Espíritu Santo se encienda en nuestras vidas. Usted puede escuchar esta palabra y dejarla pasar, o ahora en estos minutos que nos quedan, al igual que los apóstoles y los discípulos en Hechos capítulo 4, juntarnos y comenzar a orar para que el Espíritu Santo encienda nuestro corazón, para que esa obra se reavive en nosotros. Le voy a invitar ahí a que se ponga de pie. ¿Puede levantar ahí sus manos conmigo delante de la presencia del Señor? Amado Espíritu Santo, he hablado la verdad de tu palabra, Señor. Y si hay algo que yo no quiero, Jesús, es que el fuego del Espíritu Santo se apague en mi corazón. Yo quiero que este arda en mí, Señor, con toda la fuerza, con toda la potencia que puede ser posible, Señor. Si hay algo que yo quiero, Dios, en mi corazón, es que el fuego del Espíritu Santo esté encendido en mí siempre, Señor. En todo tiempo, en todo momento. Pero sé que para eso tengo que tener una actitud y una disposición continua a hacer que este fuego no se apague, a tener una responsabilidad espiritual, Señor, en amar tu palabra, en congregarme, en amar la iglesia,
en buscarte en intimidad. Espíritu Santo, yo he compartido lo que tú has hablado conmigo. Y Señor, sé que acá hay hermanos que viven diferentes realidades, y de aquello yo no juzgo, Señor. Tú conoces la intimidad de cada uno de los que hoy estamos acá. Pero si algo tú deseas es que nuestro corazón esté encendido con tu maravillosa presencia, Espíritu Santo. Y eso te pedimos, Señor, al igual ahí como en Hechos capítulo 4, cuando hubo amenazas, cuando hubo dificultad y pidieron ser llenos de tu presencia, lo mismo suceda hoy, Señor. Con quien llegó en esta tarde, en la realidad que llegó, en la situación en que está, enciende su fe, enciende su corazón, Espíritu Santo. Levanta su fe en esta hora, afirma su fe. Tú eres el que puede soplar nuevamente por tu maravillosa gracia y encender ese corazón, Señor. Esta obra no la puede hacer ninguno de los que estamos acá. Solo tu Espíritu Santo lo puedes hacer. Si yo me dispongo de todo mi corazón, Señor, tú puedes encenderme una vez más. Será mi responsabilidad hacer que ese fuego no se vuelva a apagar, no se vuelva, Señor, a debilitar. No, siga ardiendo, siga ardiendo, siga ardiendo. Pero Señor, en tu gracia, en tu misericordia, visítanos una vez más. Levanta mi fe una vez más. Afirma mis pasos, Señor, delante tuyo. Levanta mi corazón, Señor. Vuelve a soplar la misma gracia, Señor. La misma gracia se derrame sobre nuestras vidas. Puede ahí hablar con el Señor un momento, en sus propias palabras, quizás solo adorarlo a Él. Oh, Espíritu Santo de Dios, enciende mi corazón, Señor. Quizás hay sueños que se fueron apagando. Hay sueños que se fueron viendo tan lejanos que se fueron apagando. Pero tú vuelves, Señor, a hablarme. Tú vuelves a visitarme para levantarme, para hacerme volver a soñar en ti, Espíritu Santo. Tu gracia, Espíritu de Dios, sobre nuestras vidas. Aviva tu obra en mi corazón, Señor. Aviva tu obra en mi vida, Espíritu Santo. Oh, Jesús. Predeusei, terene mio pre. Enciende, 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 enciende. Enciende mi vida, Jesús. Enciende mi corazón, Señor. Que lo que me está rodeando no apague el fuego del Espíritu Santo en mí. Que lo que me rodea en mi caminar cristiano no robe mis sueños, no apague el fuego del Espíritu, Señor. Guarda mi corazón, Espíritu Santo. Guarda mi corazón, Señor, en este tiempo que estoy viviendo. Tu gracia sobre mi vida, Espíritu de Dios.